Estamos, como ya sabemos, enfocados en la autosustentabilidad. Hay un enfoque que es como hemos visto antes, lo que podríamos considerar más físico, ¿no? Es decir, cómo va a sobrevivir nuestro físico, cómo lo vamos a hacer para superar todos esos inconvenientes, pero también nos vamos a encontrar con la necesidad de una supervivencia espiritual. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Qué es supervivencia espiritual? Podríamos decir que es la capacidad que podemos adquirir para que nuestro espíritu se mantenga firme, nuestra fe esté fuerte y no caigamos en lo que sería o lo que podríamos considerar la apostasía, entendiendo por apostasía pues la negación y el abandono de nuestra fe, en este caso nuestra fe cristiana, claro. Entonces, como estamos en una lucha que no es solamente física, sino que es también emocional, es también espiritual, necesitamos entender esa faceta. También tenemos que aprender a tener una supervivencia espiritual. Fijaros, si esto es importante, que la Biblia nos habla del tiempo final, antes de la venida de Jesús, como un tiempo de apostasía. ¿Alguien me podría traer agua? Entonces, fijaros en la frase de Jesús que leemos en Mateo 18, Lucas 18, perdón. Gracias. Gracias. Jesús, hablando de su venida, dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe. ¿Hallará fe? Es una pregunta que te choca, ¿no? Entonces, ¿de qué nos está advirtiendo? De que habrá también una lucha espiritual grande. Es decir, que no solamente será un atentado contra nuestro físico, también va a afectar a nuestras emociones y nos va a afectar más profundamente a nuestra relación con Dios. Es decir, necesitamos entender esto, que si no estamos firmes, fuertes, bien consolidados en la fe, pues corre peligro nuestra vida espiritual. Así que tenemos que entender también lo que significa autosustentabilidad espiritual. La siguiente pregunta sería, quizá porque tú ahora te sientes hasta cierto punto seguro, porque tienes hermanos que te acompañan en tu vida espiritual, tienes pastores o tienes muchas ventajas, porque tienes mucho material del que te nutres, puede ser que tengas pues hasta, yo qué sé, hasta 1000 predicaciones en tu ordenador y las estás escuchando, o muchas otras cosas que disfrutes ahora para sustento de tu vida espiritual. Pero ¿qué pasaría si estás en una situación en donde todo eso desaparece? Estás solo, no tienes hermanos en los que refugiarte, no tienes un pastor, no tienes ni siquiera Biblia, no tienes música de alabanza, no tienes inspiración, no tienes las ventajas que hoy tienes. Entonces vemos el paralelo entre lo material y lo espiritual. Ahora tenemos mucho de lo material y nos cuesta imaginarnos que no vamos a tener nada de eso, aunque nos lo diga la Agenda 2030. Pero cuesta creerlo, cuesta imaginarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo mismo en el ámbito espiritual. Ahora tenemos muchas ventajas, pero ¿qué va a pasar cuando no tengas nada de eso? Porque te puedes ver en esa situación o no.
Te puedes ver preso, aislado, te puedes ver... Y entonces, ¿estás cultivando lo suficiente como para que tengas reservas? Jesús puso una parábola al respecto. La parábola es muy famosa, conocida como las vírgenes prudentes o insensatas. Y Jesús contó que había 10 vírgenes que estaban esperando al Señor. 5 eran sensatas y 5 insensatas. ¿Cuál era la diferencia entre una y otra? Pues que las sensatas habían guardado para esa hora oscura. Las insensatas, no. Es decir, unas habían acumulado aceite en su recipiente, sabiendo que vendría la noche y que van a necesitar la luz. Las otras no habían previsto eso. Pensaban que siempre iban a tener aceite, pero no era así. Y llegado el momento, se encontraron con que no podían alumbrarse. Y también la parábola nos habla de que eso es intransferible. Tu vivencia es intransferible. Tu relación con Dios es intransferible. Es decir, a lo mejor tu hermano es muy creyente y tú no. Tú apenas caminas y tu hermano está fuerte. Y tú esperas que en un momento de necesidad espiritual tu hermano va a darte lo que tú necesitas. Pero no necesariamente sea así. Es decir, no es transferible. Tú te puedes ver solo, aislado, y entonces ¿qué haces? Ya no te puedes apoyar en nadie. De eso se trata la autosustentabilidad espiritual. La capacidad de alimentarse espiritualmente por medio de la lectura y la meditación de la palabra de Dios, de la oración, del compartir, etcétera, de todo aquello que consideramos que es la base de nuestra fe. Entonces, ¿cómo podemos decir que podemos, como las vírgenes prudentes, tener las lámparas llenas, los depósitos llenos, para cuando no haya la facilidad que tenemos ahora? ¿Cómo sobrevives? Entonces yo voy a citar estas 4 cosas básicas que ya he dicho, que es la lectura diaria de la palabra de Dios. ¿Estás leyendo la palabra de Dios cada día? ¿La tienes a tu alcance y tienes el hábito de estar leyendo y el siguiente paso, que es meditando? Es decir, ¿lo estás interiorizando? ¿Eso que lees llega a formar parte de tu pensamiento, de tu carácter, de tu comprensión de la vida? ¿O es solamente algo que lees por tradición o algo positivo que te da una cierta tranquilidad, pero es parte de ti? ¿Qué pasaría si no la tuvieras? ¿Todavía tú la llevas grabada en tu corazón? ¿Todavía te la puedes tú repetir sin tener que abrir la Biblia? ¿Entendemos el concepto? Para eso es la meditación, es decir, para interiorizar y hacerlo tuyo. De manera que si no lo tuvieras, ya forma parte de ti. Ya es tu mentalidad, es tu vivencia, eres tú. Así de interiorizado lo tienes. Se dice de Jesús que Él es la palabra o el verbo hecho carne. ¿Y qué significa eso?
Significa que en Jesús la palabra de Dios era su naturaleza. Es decir, él no necesitaba estar, aunque conocía muy bien la palabra, pero no es que estuviera necesitando eso, porque él ya lo llevaba grabado. Ya era él, ya era parte de él. Y luego, después de la meditación, está la oración. Es decir, estás buscando una relación de manera que puedas escuchar la palabra. ¿Te puede hablar Dios y tú lo puedes oír? ¿Estás desarrollando esa relación a ese nivel? Que tú puedas percibir en tu espíritu lo que es la voluntad de Dios para ti. Que te está hablando y tú de verdad lo escuchas. Cuando oras, oras no solo para hablarle tú a Dios, sino para dejar que Dios te hable a ti. ¿Es una relación o es solamente un acto de fe? En el sentido de, bueno, voy a orar o voy a rezar o lo que, como tú le llames, para que Dios me escuche. Pero no hay intercambio. Dios te quiere hablar, pero tú le escuchas. ¿Te estás ejercitando en esa comunicación, en esa relación? Y luego, eso es tan tuyo ya que tú lo estás viviendo de forma que lo compartas, que emane de ti de una forma natural, que los demás puedan ver que cuando tú les hablas hay algo del Señor en ello. ¿Le estás transmitiendo espiritualmente? Estos que podríamos considerar 4 pilares, ¿por qué son importantes? Porque si nos ejercitamos en ellos, ahora lo que estaremos haciendo es acumular esa experiencia, esa realidad, esa relación, de manera que si no tuviéramos las facilidades que tenemos ahora, o mejor dicho, si lo tuviéramos todo en contra, todavía estaría vivo en nosotros. Y no tendríamos, en este sentido, ningún problema. Es decir, lo podríamos pasar difícil, pero podríamos mantener esa fe firme, viva, delante de quien sea, en la circunstancia que sea, y sobrevivir espiritualmente. A lo mejor te cuesta la vida, pero en tu espíritu tú estás bien, estás en paz, estás fuerte, estás como debes de estar. Entonces, ¿por qué son importantes estos pasos? Primero, y los vamos a conectar. Primero porque necesitamos una regeneración del pensamiento. Es importante que entendamos esto. El apóstol Pablo eso insiste. Necesitamos ser regenerados mentalmente. Por una razón muy sencilla, es porque vivimos en un mundo caído. ¿Qué significa eso en términos espirituales? ¿Qué es un mundo caído? Es un mundo separado de Dios. De manera que la información que recibimos de continuo es una información que está viciada. Por eso hay tanto engaño, hay tanta falsedad, hay tanta mentira a nuestro alrededor, y lo que recibimos de parte del mundo, de parte del sistema, muchas veces es incluso totalmente opuesto, totalmente contrario a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Es normal que estemos contaminados, que nuestra mente esté mal. ¿La estamos regenerando? ¿Estamos dejando que la palabra de Dios entre en nuestra mente y ocupe el lugar de preeminencia, de control?
¿Cómo van nuestros pensamientos? ¿En qué línea van? ¿Nos dejamos llevar por la opinión del mundo? ¿O tenemos tal grado de regeneración de nuestro pensamiento que enseguida distinguimos lo que es verdad y lo que no es verdad? Distinguimos lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios y lo que no lo está. Porque ya está en nosotros, ya nos ha librado, ya nos ha limpiado, ya nos ha transformado. Estamos en ese proceso, regeneración del pensamiento. Eso nos lleva a la edificación de la mente espiritual. ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos habla de la mente de Cristo? O pensar, hablar, andar en el espíritu. ¿Por qué hay una diferencia entre el espíritu y la carne? ¿Dónde está la diferencia? Y nos damos cuenta que la cosa está aquí. Nuestros pensamientos están alineados con los pensamientos de Dios, con los pensamientos expresados en la palabra de Dios, o nuestros pensamientos están alineados más con el mundo, con las cosas naturales, con las cosas artificiales. Gracias, gracias. Tráeme una botella. Estamos edificándonos en estos términos, construyendo nuestra mente con el material correcto. La pregunta para prácticamente todos los cristianos es: ¿cuánto ves la televisión? No me refiero a la televisión cristiana, me refiero a la televisión del mundo. ¿Cuántas horas la ves? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo, estudiando, meditando, gracias, en la palabra de Dios? ¿Cuánto? ¿Puedes hacer una comparativa, una comparación? Porque es fácil decir, yo soy cristiano, voy el domingo a misa o voy al culto y ya está, ese es mi cristianismo. Y cada día me paso horas escuchando. Entonces, ¿de qué me estoy nutriendo? ¿Me estoy nutriendo de la verdad basada en la palabra de Dios? ¿O estoy dejando que los pensamientos que emanan del mundo ocupen mi mente? Y aunque siga creyendo que tengo fe en Dios y que soy cristiano, pero ¿con qué material estoy yo construyendo mi cerebro, mis neuronas, mi información archivada? ¿Qué hay dentro de mí? Nos edificamos espiritualmente. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 2, está hablando de la diferencia entre la vida del espíritu y la vida de la carne, pero también la mente carnal, la mente espiritual. Y entonces él dice, el espiritual, el hombre espiritual, entiende las cosas. Lo entiende en profundidad. Porque el Espíritu de Dios en nosotros nos conduce hacia esa profundización. Nuestra mente, dice Pablo también en Romanos 8, cuando es espiritual, está pensando en las cosas del Espíritu, vive pensando en la realidad que no se ve, en lo que hay en el trasfondo, en el sentido de las cosas. Es la mente del Espíritu.
es la presencia del Espíritu en nuestros pensamientos. ¿Y cómo acaba el capítulo 2 de 1 de Corintios? Creo que es el versículo 16. Pablo dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa la mente de Cristo? Es los pensamientos de Cristo. ¿Para qué queremos la mente si no es para pensar, no? Entonces, la mente de Cristo es pensar como Cristo, es pensar como Jesús. ¿Pensamos como Jesús? ¿Estamos siempre con la palabra viva en nuestros pensamientos? Porque tenemos que tomar muchas decisiones, ¿o no? A lo largo del día, a lo mejor son más triviales, menos triviales. A lo mejor un día son decisiones muy importantes. Pero, ¿qué nos conduce a tomar una decisión? ¿Los pensamientos de Dios o los pensamientos humanos? La mente de Cristo se manifiesta ahí. Cuando tenemos que tomar una decisión, buscamos la voluntad de Dios. Primeramente, la voluntad de Dios. ¿Entendemos eso? Podríamos decir que básicamente se resume en esos conceptos. La edificación es, primero, conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de la voluntad de Dios, y segundo es convicciones personales basadas en ese conocimiento. ¿La estamos edificando? ¿La estamos construyendo correctamente? Punto número 3, eso nos lleva a otra cosa muy importante relacionada con nuestra vivencia emocional, que es la transformación de nuestras emociones. ¿Qué emociones experimentamos? ¿Son emociones carnales o son emociones espirituales? ¿Qué tal lo llevamos con la envidia, el rencor, la ira, el miedo? Todas esas emociones son naturales, van a estar en nosotros, pero ¿de dónde proceden? ¿Qué carácter tienen? Porque, por ejemplo, tú te puedes airar y no necesariamente pecar. Si tu ira está basada en Dios, en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, entonces tú te airas contra la maldad. La Biblia misma nos enseña que Dios está airado todos los días contra los malvados. Es decir, Dios tiene emociones. Dios se aira. Pero no es lo mismo la ira de Dios que la ira del hombre. Por eso también la Escritura nos dice que la ira del hombre no cumple la justicia de Dios. Hay una diferencia sustancial. ¿Y nuestras emociones cómo están? ¿Por dónde andan? ¿Son divinas o son demasiado humanas? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos impulsa emocionalmente? Porque todos nos dejamos llevar por impulsos emocionales, ¿o no? Jesús también, ¿eh? Jesús entra en el templo y ve lo que hay allí montado, el mercadillo, ¿verdad? Y no dice, va, esto paso. De pronto sus emociones se revuelven, ¿o no? ¿Se estaba equivocando? ¿Se estaba pasando? ¿Estaba teniendo un mal día? Y bueno, es que Jesús viene de pelearse con no sé quién y esto lo están pagando, ¿no? No se trataba de eso. Se trataba de estar en conexión con la voluntad de Dios. Y su airarse, sus emociones tan fuertes,
Y digo emociones fuertes porque el resultado es fuerte. Él tira las mesas, se hace un látigo. No se hace un látigo de cualquier momento, se cogen las cuerdas, se aprietan, ¿verdad? Y después se lanza patadas y a latigazos. No nos imaginamos a Jesús mucho así, ¿verdad? Pero no dejó de ser Jesús por eso. No dejó de ser el Hijo de Dios, no dejó de ser el Salvador, el Mesías. No perdió nada en ese proceso. No es que, oye, Jesús, has tenido un mal día, hoy desde luego no estaba muy fino. Pero ¿de dónde proceden las emociones? Según estemos nosotros, lo que hayamos invertido en nosotros, eso es lo que va a hacer la diferencia. Si vivimos una vida espiritual, si estamos edificándonos espiritualmente, nuestras emociones estarán marcadas por la voluntad de Dios. De lo contrario, pues son nuestras emociones o lo que hemos aprendido o lo que hemos visto. Así que la transformación de las emociones son muy necesarias porque nos podemos ver en situaciones muy difíciles y ¿cómo vamos a reaccionar? ¿No tienen miedo a cómo reaccionar? Perdón porque ando un poco deshidratado. Bien, si continuamos en esta línea, vamos al paso cuarto, que es el perfeccionamiento del carácter. Lo que vamos a lograr, si vamos invirtiendo en este sentido, en nosotros mismos, lo que estamos haciendo es construyendo un carácter espiritual en Cristo. ¿Me quieres poner agua? ¿Me quieres poner agua? Gracias. El apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 5, nos habla de dos tipos de carácter y los llama de esta forma: los frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu, es decir, lo que brota de una vida espiritual. O por el contrario, los de la carne. Y te da un poquito el resumen, una lista más o menos larga, de cómo diferenciar lo uno de lo otro. Y ahí lo tenemos, lo podemos leer todas las veces que lo necesitemos, para que podamos también nosotros evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Está de acuerdo con los frutos del Espíritu? ¿Qué dice Pablo ahí que son los frutos del Espíritu? Y lo resume en 9 puntos. Empieza por el amor y termina por el dominio propio. Y ahí, entre estos dos, hay una serie de características del carácter. Cosas que están en el carácter espiritual, en el carácter de Dios, en el carácter de Cristo. Mientras que las obras de la carne, que son la contrapartida, pues ahí hay una larguísima lista, que se puede añadir mucho más, claro, que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que consideramos debilidades de la carne, fallos de la carne, pecados de la carne. Y si es que todos lo sabemos por experiencia o no.
tenemos experiencia en ello. No es algo que nos vaya a asustar ni nos vaya... Pero ahí están, para que nosotros hagamos un autoexamen. ¿Por dónde voy yo? ¿Qué estoy construyendo para mí, en mi vida, en mi personalidad, en mi carácter? ¿Sabes? Cuando la Biblia nos habla de santificación o santidad, la palabra tiene dos traducciones. La primera traducción es consagrado a Dios. Los utensilios del templo, por ejemplo, cuando se habla de ellos en Levítico, en otros libros del Antiguo Testamento, eran utensilios consagrados a Dios. ¿Qué significa eso? Eran apartados y solo podían ser utilizados para lo que era el culto del Antiguo Testamento, en el templo, hecho por los sacerdotes para cumplir ciertos rituales y tal. Esas vasijas tenían que estar siempre limpias. Es decir, no se podía hacer uso de ellas si estaban sucias. A veces estaban sucias. Entonces, ¿qué se hacía? Entonces se las purificaba o santificaba. Esa es la segunda interpretación de la palabra. La santificación, entonces, también denota limpieza, purificación, todo lo que tenga que ver con limpiar el utensilio. Los mismos sacerdotes podían estar sucios, contaminados. Entonces, para ejercer su ministerio, lo primero que tenían que hacer era limpiarse. Entonces, ¿de qué nos está hablando la Biblia? De que cuando Dios nos llama a nosotros para estar en Cristo, está cumpliendo o quiere cumplir las dos funciones. Primero, la de apartarnos para Dios, que nuestras vidas puedan ser útiles para Dios, pero a la vez nos tiene que limpiar, nos tiene que santificar, purificar. Entonces, podemos comprender que la santificación no es alguna especie de halo espiritual, místico, que de pronto tiene que salirnos por la cabeza. No, es algo real, profundo, que tiene que ver con todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora. ¿Estamos trabajando en eso? ¿Podemos sentirnos más limpios, más preparados, más dispuestos para ser usados por Dios? Si Dios nos quiere usar, tenemos paz con nosotros mismos, en el sentido de que tengo paz de que Dios me use, porque es un poco como, voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero que creo que podemos entender. A muchos cristianos les gusta llevar alguna señal en su coche de que es cristiano. Puede ser una cruz, puede ser un pez, puede ser una frase. Soy de Cristo, por ejemplo. He visto un coche que te acercas por detrás y detrás pone una frase larga, yo soy de Cristo, por ejemplo, ¿no? Y le pasas así rápido y abre la ventanilla y te lanza un insulto. Por ejemplo, ¿no? Parece una cosa tonta, pero creo que todos lo entendemos, ¿no? Entonces te acuerdas de que atrás dice yo soy de Cristo, pero hoy desde luego no te has limpiado, ¿no? Claro, quien se acercó a ti y leyó yo soy de Cristo,
cuando al pasar a su lado te lance, en fin, un piropo, pues dirás, vaya, este es de Cristo, ¿eh? Cuidado con los de Cristo. No, yo creo que es suficiente, ¿no? Para entender el asunto. Es decir, necesitamos no solamente saber que hemos sido llamados por Dios para que Él pueda valerse de nuestro testimonio, de nuestra vida, para hacer el bien, también necesitamos representarle a Él. Y eso hay que trabajarlo, ¿o no? Cada cual sabe de qué pie cojea, ¿eh? No se trata aquí de sacar a relucir los pecados, solamente es que nos examinemos a nosotros mismos y seamos capaces de, bueno. Llegamos al quinto punto, que es el último, que es el fortalecimiento, podríamos decir, de la convicción y de la actitud. Podemos decir que hay una diferencia entre carácter y actitud. Y es que la actitud lo cubre. Por ejemplo, una persona que tiene una actitud muy servicial, pues le va a resultar más claro a la gente el ver que hay el amor de Dios impreso en ti, que hay un carácter divino, que si no tienes esa actitud, si tienes una actitud dejada, que no se puede contar contigo, que tú vas a tu bola, que estás muy cerrado en ti, muy egocéntrico, pues esa actitud deja mucho que desear, ¿o no? Yo diría, ahora Dios nos está dando la oportunidad a todos de trabajar en estas cosas. Porque si no lo hemos hecho, nos pasará como a aquellas vírgenes. Estaremos entre las vírgenes insensatas que tuvieron la oportunidad anteriormente de llenar sus vasijas y tener aceite para seguir alumbrando a pesar de la dificultad de la hora, de lo oscuro de la noche. Y todos estamos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, cuando hablamos de supervivencia, no es solamente pensar en vamos a guardar alimentos. Hay más cosas que guardar. ¿Se entiende? Tenemos que guardar cosas que no se ven, que no son tan alimento físico y tienen más que ver con el espíritu, la mente, las emociones, el carácter, la actitud, una serie de cosas que si las cultivamos. Hablamos de autosustentabilidad por el cultivo, ¿no? Mejor tener una tierra, tener agua, tener semilla, plantar y cosechar. Y así nos alimentamos, ¿o no? Pero en el espíritu es lo mismo, porque lo físico refleja lo espiritual. Es decir, Dios hizo la creación para manifestar cosas más profundas, cosas eternas. Y el verdadero interés de parte de Dios es que nosotros seamos ese terreno bueno, porque Él va a poner lo demás, la semilla, el agua. Si nosotros cooperamos con Dios, haciendo estas cosas que hemos citado ahora, entonces
vamos a llevar fruto. Vamos a tener de reserva. Vamos a cultivar y cosechar. Bien, pues hasta aquí. ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Seguro? Antes de que os vayáis a la cama, ¿alguna pregunta? ¿Alguna...?